Hola y bienvenidos. Los apellidos son una parte fundamental de nuestra identidad y nos conectan con nuestras raíces y ancestros. En esta serie de videos vamos a explorar la fascinante historia de los apellidos en diferentes partes del mundo, desde las antiguas civilizaciones de Asia y Oriente Medio hasta Europa y la América pre y postcolonial. En esta primera parte no veremos los significados de algún apellido como tal, sino que veremos todo el contexto histórico de estos a lo largo del mundo, en qué momento fueron apareciendo y bajo qué criterios. Ya en las siguientes partes exploraremos el significado de muchos apellidos comunes en nuestra región, así que te invito a dejar en los comentarios el apellido que quieras y en los próximos videos explicaremos sus significados. Vamos a empezar entendiendo de dónde salen los nombres de las personas. Durante la prehistoria y los inicios de las sociedades, los nombres surgieron simplemente como una manera de diferenciar una persona de otra y de identificar a un individuo dentro de un grupo. En las sociedades antiguas, los nombres solían tener un significado simbólico o religioso y a menudo se basaban en eventos importantes, personajes mitológicos, deidades o rasgos físicos de las personas. Pero ahora sí vamos con los apellidos. La primera región del mundo en la que se tienen registros de la aparición de un apellido fue en China. El uso de los apellidos se remonta a unos 5000 años atrás, durante la época del emperador amarillo. En esa época, los chinos ya utilizaban un sistema de nomenclatura basado en los nombres de los clanes familiares, conocido como Xing. Originalmente, los apellidos se basaban en el nombre del clan o del grupo familiar al que la persona pertenecía. Estos nombres se transmitían de padres a hijos y se consideraban una parte importante de la identidad familiar. Con el tiempo, el número de clanes familiares creció y se volvió más complejo, lo que llevó a la creación de nuevos apellidos. O sea, en estas épocas podías tener tu nombre normal y tu apellido era el nombre de tu familia. Podríamos decir entonces que solo tenías un nombre y un apellido. Aunque esto no era algo que estuviese totalmente generalizado, mucha gente, sobre todo en zonas más rurales y alejadas, solo utilizaban un nombre, así como en el resto del mundo. Durante la dinastía Qin, que empezó en el año 221 a.C., el emperador ordenó que todos los ciudadanos chinos tuvieran por ley un apellido, lo que llevó a la creación de muchos nuevos. A partir de ese momento, el uso de los apellidos se convirtió en una parte fundamental de la cultura china y se extendió hacia otros países de Asia como Corea, Japón, Vietnam, etc. En Japón, los apellidos llegaron más de 800 años después, en el siglo VII. En la cultura china y en general la cultura asiática, el apellido es mucho más importante que en las culturas occidentales, ya que en países como Japón, China, Corea, Vietnam, la India, etc., se utiliza primero el apellido y luego el nombre normal. Algunos ejemplos de esto los encontramos en personajes históricos como Kong-Qiu. Este fue el nombre real de Confucio, un filósofo y pensador chino muy importante de la antigüedad. Su apellido era Kong y su nombre era Qiu. Otro personaje podría ser Siddhartha Gautama, que fue el nombre real del Buda. El apellido Siddhartha viene de su clan familiar. Vamos a ver ahora la historia de los apellidos en los países árabes. En la antigua Mesopotamia y en Egipto, que fueron los lugares donde inició la civilización humana, no existían los apellidos, sino que simplemente se usaban diversidad de nombres para identificar a las personas, según sus logros, sus oficios, acontecimientos importantes en su vida, las deidades que adoraban o sus títulos nobiliarios. Esto incluso se ve reflejado en las clases más altas. No hay ningún faraón o rey antiguo de Mesopotamia que cuente con un apellido. En la época islámica, o sea a partir del siglo VII en adelante, se introdujo el sistema Laqab, que consistía en un apodo o sobrenombre que se utilizaba junto al nombre propio. Este sistema se utilizó para distinguir a las personas que tenían nombres similares y para describir algunas características importantes de la persona. África. En los territorios de África, a diferencia de las culturas asiáticas, incluso antes de la llegada de los europeos, el nombre personal era mucho más importante que el apellido. Siendo este continente tan enorme y diverso, muchas tribus se quedaron demasiado atrasadas con respecto al resto del mundo. Algunos grupos permanecieron como cazadores-recolectores con muy pocos miembros, y por lo tanto no necesitaban un apellido. Ya las tribus más grandes empezaron a usar su nombre personal más el nombre de su clan o familia, para distinguirse de otros clanes o tribus. Cuando llegaron los europeos, muchísimos africanos empezaron a adoptar sus nombres y apellidos. Europa. En Europa no se tiene ningún tipo de registro del uso de apellidos hasta antes de la época de los romanos. En las sociedades más avanzadas como la de los griegos, simplemente se utilizaba el nombre de la persona más su lugar de procedencia, o a veces sus logros o características. Algunos ejemplos son Diógenes de Siracusa, Tales de Mileto, Filipo de Macedonia o Alejandro de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno. Durante la época romana, las poblaciones urbanas crecieron exponencialmente. El desarrollo cultural y tecnológico de Roma no fue superado por las posteriores sociedades europeas hasta miles de años después. Por ejemplo, la primera ciudad en la historia en llegar al millón de habitantes fue la antigua Roma. Luego de su colapso, la siguiente ciudad en todo el mundo en alcanzar este hito fue Londres, poco después de que se dio la revolución industrial en el siglo XIX.
Entonces, por esa razón los romanos tuvieron un sistema de nomenclatura para sus habitantes que no se volvió a usar en Europa hasta ya finales de la Edad Media. En la época de la República Romana, que duró desde el año 509 a.C. hasta el 27 a.C., los romanos tenían un nombre principal. Este nombre se conocía como praenomen y se utilizaba para identificar a la persona en el ámbito familiar y personal. El praenomen era seguido por un segundo nombre conocido como nomen, que identificaba a la familia a la que pertenecía la persona. O sea, lo que ellos llamaban segundo nombre es lo que hoy en día entendemos como apellido, el nombre familiar. Por ejemplo, en el caso de Marco Tulio Cicerón, Marco es el praenomen, Tulio es el nomen y Cicerón es el cognomen, que era un tercer nombre utilizado para identificar a una rama específica de la familia. O sea, en la familia de los Tulio había una rama que era los Cicerones. Esto sucedía sobre todo en las familias más pudientes, que habían diferentes ramas dentro de una familia principal. En la época imperial romana, a partir del siglo 27 a.C., se introdujo un cuarto nombre llamado agnomen, que se utilizaba como un título honorífico que se le otorgaba a una persona por algún logro importante, como una victoria militar o un acto de valentía, como es el caso del primer emperador romano Cayo Octavio César Augusto. Su nombre era Cayo, de la familia de los Octavios. Adoptó el nombre César por su tío adoptivo, el conquistador Julio César, y el Senado le concedió el título honorífico de Augusto, que quiere decir quien produce o merece respeto y admiración por su excelencia o solemnidad. En esas épocas no existía el concepto de apellido como tal, simplemente la gente tenía varios nombres. Cuando el Imperio Romano cayó, Europa sufrió un proceso enorme de descentralización en el poder político y por lo tanto los grandes núcleos urbanos fueron quedando deshabitados y hubo un gran éxodo hacia las zonas rurales. Al hacerse las comunidades más pequeñas, poco a poco fue dejando de ser necesario utilizar varios nombres para identificar a una persona. Más o menos a partir del siglo XI, los centros urbanos empezaron a crecer nuevamente en Europa y empezaron a usarse apellidos de la forma habitual para identificar a las personas según sus profesiones, cualidades u objetos random como Herrera, Zapatero, Montes, etc. Si estás viendo esto es porque probablemente eres hispano. Para nosotros es muy común que en cualquier parte de nuestro mundo hispanoparlante las personas tengan un apellido materno y otro paterno. Pero esto es una característica peculiar de nuestra cultura, ya que en la mayoría de países de Europa simplemente la gente utiliza un apellido, el paterno. En países como Francia, Inglaterra y Rusia y sus respectivas excolonias, la gente simplemente tiene el apellido paterno y ya. La opción de dos nombres y dos apellidos viene de la cultura romana. Y en la primera zona de España donde se empezó a utilizar el apellido materno y paterno fue en Cataluña durante el siglo XV. Y esta práctica se normalizó en todo el continente americano gracias a la conquista. En Portugal se empezó a usar el doble apellido de manera generalizada hasta apenas inicios del siglo XX. Esta práctica de utilizar uno o dos nombres para las personas y dos apellidos ha permanecido igual hasta la actualidad. Ya para finalizar, en la América precolombina pasaba algo similar a África. Al estar durante tanto tiempo aislados del resto del mundo, fueron presa fácil para las civilizaciones más avanzadas en algunos aspectos tecnológicos y sobre todo militares. Habían tribus americanas muy atrasadas, con muy pocos miembros y que obviamente no utilizaban ningún sistema de apellidos. Pero como en el resto de partes del mundo, en las sociedades indígenas más avanzadas como la de los mayas, aztecas o incas, los apellidos se utilizaban para identificar a la familia o alguna profesión o cualidad de la persona, o se utilizaban nombres religiosos, pero también había casos en los que el nombre de una persona era solo una palabra, que generalmente era el título honorífico, como es el caso de Moctezuma, que quiere decir aquel quien porta la ira. Otros nombres comunes en estas sociedades fueron Kinich Ahau, que quiere decir señor del sol resplandeciente. Apuch quiere decir señor de la muerte. Kukulcán quiere decir serpiente emplumada. Cuauhtémoc quiere decir águila descendiente de la oscuridad. O Tlaloc, que era el dios de la lluvia, que obviamente era un nombre que también utilizaba la gente. Pachacútec quiere decir transformador del mundo. O el famoso Manco Cápac, que fue el fundador del imperio inca. Esto ha sido todo por esta primera parte. La verdad, este tema terminó siendo muchísimo más interesante de lo que me esperaba y nos sirve para analizar nuestra historia humana desde diversas perspectivas. Si te gustó este video no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte. Recuerda dejar en los comentarios los apellidos de los cuales quieras saber su significado en los próximos videos. Si deseas dejar una aportación más directa a este proyecto, puedes hacerlo a través de PayPal, Patreon o incluso Nequi. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por verme.